Buenos días, profesor, compañeros y público que mira este video informe respecto a la práctica 5 de combinación de fuerzas presentado por mi persona, Joel Pachacama, estudiante de Ingeniería Agroindustrial del GR14. Ahora, esta práctica tiene como objetivos determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas mediante el método del paralelogramo, determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas y comparar los datos de la fuerza resultante entre dos diferentes métodos y demostrar que cada fuerza de acción que actúa en un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Ahora, el sistema de estudio para esta práctica es, primero, leer y comprender la guía de estudio para la práctica, para poder ejecutar el experimento. El paso 2 es asegurarse de que una vez en el laboratorio, todos los materiales de la guía estén presentes en la mesa del laboratorio. 3, siguiendo la guía práctica, armar el experimento y ejecutarlo, y tomando los datos solicitados. Como paso 4, que con los datos obtenidos, hacer un análisis de estos, para poder obtener conclusiones que nos permitan saber si se cumplen con los objetivos de la práctica. Los materiales que se van a utilizar en esta práctica son los que se presentan a continuación. Ahora, se debe tomar en cuenta que para esta práctica, quien la hace debe estar relacionado previamente con los materiales que se van a usar, además de conocer que esta práctica se divide en dos experimentos y que el primer experimento se divide en dos partes. Ahora, el experimento 1, la parte 1, consta del siguiente procedimiento. El primero es armar un sistema como el de la imagen, colocando ambos dinamómetros con las dobles nuez a la misma altura. 2, sosteniendo un disco de graduación, haciendo que coincida su centro con donde se anuda la masa, es decir, que el nudo va a ser el centro de medición. El tercer paso es variar la distancia de separación entre las bases, es decir, estas dos, procurando que se formen ángulos simétricos con el eje vertical, es decir, ángulos simétricos aquí, suponiendo que aquí está el eje vertical, un ángulo simétrico aquí y un ángulo simétrico acá. Ahora, la suma de estos ángulos van a dar un ángulo total. Y ahora, este ángulo total sirve para que posteriormente se repitan los pasos ya mencionados, haciendo que el ángulo entre los dinamómetros, es decir, el ángulo total, sea de 20, 30, 40 y 50 grados. Este experimento tiene como propósito analizar las fuerzas que resultan al usar dos dinamómetros que se sujetan simultáneamente a una masa, formando entre sí un ángulo que sea simétrico, como ya se mencionó, y también que cada dinamómetro forme un ángulo con horizontal que sea igual al otro dinamómetro, como se muestra en la imagen. Ahora, el experimento, la segunda parte, es parecido al experimento anterior, solo que en este caso se va a variar los ángulos entre los dinamómetros y también el ángulo de cada dinamómetro respecto a la horizontal, haciendo que todos estos sean diferentes entre sí. Para esto, ¿qué se necesita? Primero, volver al equipo a la posición inicial. También variar la altura del dinamómetro de un newton con el fin de cambiar el ángulo de este respecto a la horizontal. El paso 3 es repetir los pasos anteriores de tal forma que el ángulo del dinamómetro de un newton sea de 40, 50, 70, 90 y 115 grados. Y el paso 4 es anotar los datos en la tabla correspondiente de la guía de estudio. Como segundo experimento, tenemos que este experimento pretende analizar cómo es que funciona la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, mediante dos dinamómetros que son jalados entre sí, como se muestra en la imagen. El procedimiento es que del sistema armado anteriormente, cambiarlo para poder armar el sistema que se presenta. En este caso, haciendo que las varillas que están verticalmente, las de 10 centímetros, sostengan los dinamómetros, los cuales con el gancho que cada uno posee, se jalen simultáneamente. Y para las mediciones, se irá variando la distancia entre las bases, haciendo que los dinamómetros se jalen entre sí cada vez más. Ahora, los datos para el experimento. El experimento 1, los datos que se presentan son cuando los ángulos formados entre los dinamómetros son simétricos. En este caso, esto nos arrojará fuerzas que marcan los dinamómetros que son simétricas entre sí, es decir, casi iguales, como se nota en la tabla. El experimento 2, al variar uno de los ángulos, el otro ángulo respecto a la horizontal del otro dinamómetro va a variar también. Por lo tanto, las fuerzas que resultan de estos, es decir, las que marcan los dinamómetros, también serán diferentes. Ahora, del experimento 2, podremos ver que mientras más sea la distancia entre los dos dinamómetros, más se van a jalar entre sí. Sin embargo, por el principio de la tercera ley de Newton de acción y reacción, la fuerza que resulta de este dinamómetro respecto a este dinamómetro va a ser la misma, solo que en direcciones opuestas. Ahora, el análisis del primer experimento. Tomamos como datos el dato de 20 grados que se toman del primer experimento. ¿Para qué? Con el método del paralelogramo podemos obtener la fuerza resultante del primer experimento, es decir, la fuerza con la que está sujeta la masa respecto a los dos dinamómetros. En este caso va a ser una fuerza de 0.06 newtons. Ahora, en este caso se calcula con esta fórmula, que es similar a la fórmula del coseno. Ahora, si se usa esta fórmula para cada uno de los datos que se midieron, podemos sacar las siguientes fuerzas resultantes. 0.6 newtons para 20 grados, 0.01 newtons para 30 grados, 0.7 newtons para 40 grados y 0.30 newtons para 50 grados. Ahora, para el segundo experimento, vemos que la sumatoria de fuerzas va a proporcionar un equilibrio de fuerzas en el sistema, es decir, ambas fuerzas se anulan. ¿Por qué? Porque cada fuerza
es directamente proporcional a la otra, es decir, que mientras una fuerza aumenta, la otra también aumentará, solo que en sentido opuesto. Eso quiere decir que va a tener el signo contrario del donde se mida esta fuerza. En pocas palabras, podemos usar el caso de la medición 1, 20 newtons y 20 newtons. En este caso, si se resta los 20 newtons del dinamómetro de 1 newton menos los 20 newtons del dinamómetro eh, de 2 newtons, en este caso va a dar igual a cero. ¿Por qué? Porque en este caso la sumatoria va a obtener un símbolo negativo, dado que la fuerza del dinamómetro de 2 newtons va a ser contraria a la del dinamómetro de 1 newton, haciendo que se anulen entre sí. Conclusiones. Como conclusiones del primer experimento podemos decir que los métodos que existen para calcular una fuerza resultante son dos, el directo y el del paralelogramo, o coseno. En este caso, dado que la fórmula del método del paralelogramo solicita en sí misma el uso de todos los datos proporcionados por el sistema, se hace el método más preciso y certero a la hora de obtener resultados, aplicando la fórmula. Ahora, del segundo experimento, podemos llegar a la conclusión de que se prueba de forma simple la tercera ley de Newton, el principio de la ley de acción y reacción, ya que podemos ver cómo es que las fuerzas eran directamente proporcionales la una a la otra en los dinamómetros, además de que éstas, al hacer una sumatoria, se anulaban entre sí. Esto sería todo. Muchas gracias.